Buenos días, mis hermanos, el Señor les bendiga. Siempre es un privilegio hablarles desde acá, traer mensaje del Señor para nosotros. Cierta persona una vez estaba en la universidad donde estudiaba, estaba buscando sus notas. En esa carrera que él estudiaba se veían 4 matemáticas y estaba buscando las notas de la segunda materia de matemática. El muchacho habló con el profesor porque se asombró mucho de que después de todo el semestre se vio en la cartelera, después de haber visto la materia 3 o 4 veces, otra vez raspado, y ya habían pasado muchos semestres y se había empezado a atrasar. No hubo manera y el hombre salió molesto de la oficina del profesor y, hermano, ha empezado a maldecir en el lenguaje más grueso que usted se puede imaginar para una persona, allí en plena universidad, gritando, despotricando, pero el lenguaje es tal que hubiera impresionado a cualquiera. En eso que está despotricando contra todo el mundo, contra el cielo, contra la tierra, contra la universidad, contra la misma madre de él, contra todo el mundo, se voltea y se encuentra una muchacha, una dama, que había estado el domingo anterior en la misma iglesia a donde él había estado. Y había estado escuchando todo, hermano, lo que había dicho. La cara de la hermana era de, no lo puedo procesar, los ojos abiertos, la cara así como de impresión, y el hombre inmediatamente cerró la boca, la saludó, hablaron un poco ahí en la incomodidad y se despidieron. Yo recuerdo que una vez Moisés me hizo un comentario que a mí nunca más se me olvidó. Todos sabemos cómo lucir como cristianos. Lo aprendemos. Esta persona que había estado en la universidad dando ese espectáculo, había estado el domingo anterior en la iglesia y hablaba con los hermanos en un lenguaje que prácticamente podía haber sido el predicador de ese domingo, con una gracia y una suavidad, y pocos días después estaba hablando como el peor estibador de un puerto del siglo XIX. Es más, hasta un estibador de un puerto del siglo XIX se hubiera avergonzado del lenguaje que estaba usando esa persona. Con la misma boca con la que el domingo había estado bendiciendo a Dios, ahora maldecía no solamente a los hombres hechos a la semejanza de Dios, como dice Santiago 3:9, sino a todo lo que se le atravesaba en el camino. Sabemos lucir como cristianos, todos lo aprendemos, pero estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser íntegros en nuestra conversación, en toda nuestra vida, la verdad, pero en nuestra conversación también. Ser íntegro significa ser iguales en todos lados. Así como soy en la iglesia, soy en la calle. Y viceversa, porque también nos toca reconocer nuestros deslices delante de nuestros hermanos. Luchar por ser santos, pero también por ser honestos y auténticos delante de nuestros hermanos. Ahora, ¿cómo nos sobreponemos a la fuerza del hábito? Porque es un hábito, hermanos, el hablar de la manera que esa persona estaba hablando allí en su universidad. Así como había adquirido ese hábito, también adquirió el hábito de hablar bien en medio de los hermanos. ¿Cómo sobreponernos a la fuerza del hábito para desarrollar un hablar que nos distinga del mundo? La puerta. ¿Cómo sobreponernos a la fuerza del hábito para desarrollar un hablar que nos distinga del mundo perdido? Hace algún tiempo había comenzado a predicar una serie de mensajes acerca de un carácter centrado en Cristo. Nuestro carácter en Cristo había llamado esa serie. Y predicábamos un primer mensaje centrado en el valor moral o en el valor del amor, ¿sí? O sea, un carácter se forma a partir de valores. Y nosotros debemos perseguir, formar en nuestros corazones un carácter basado en valores espirituales. Y el primer valor espiritual del que estábamos hablando en ese mensaje fue el amor. Y decíamos que debíamos
amar a la manera de Dios, andando en amor a la manera de Cristo, basado en Efesios 5, 1 y 2. Y un segundo mensaje que fue predicado estaba centrado alrededor de la santidad. Estamos llamados a ser santos. Estaba centrado en el versículo 3 de Efesios 5. Decíamos que el verdadero amor anda en santidad. Un amor que no anda en santidad no es verdadero amor. El versículo en Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Esta serie de predicaciones estará centrada en algunos versículos, algunos pasajes de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En esa carta el apóstol nos habla de temas muy importantes. La adopción del creyente en la familia de Dios es uno de esos temas. La dignidad de la iglesia como el cuerpo de Cristo es otro de esos temas. La unidad de ese cuerpo es otro de esos temas que se tratan en la carta a los Efesios. El mensaje de hoy lo he titulado El hablar de los santos. En el versículo 4 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, Pablo escribe: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Ese verso viene enlazado con el verso 3. Recuerdan que hablaba de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia, y dice: ni aun se mencionen entre vosotros. ¿Qué está diciendo? No podemos nombrar estos pecados. Si así fuera, Pablo mismo está cayendo en pecado al escribirlos, porque los está mencionando, ¿verdad? Se refiere a mencionarlos con aprobación, de un hablar que de alguna manera recomienda o aprueba esos pecados en la vida de alguien, o que los celebra o que los ríe. No se mencionen aún entre vosotros. Entonces vemos que en el contexto Pablo viene hablando de la conversación, del hablar, y en el verso 4 empieza a hablarnos de estas características de algo que, he dado en llamar el hablar distintivo del impío. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Un hablar sucio, un hablar parecido al del que no conoce al Señor, Dios lo aborrece. Dios aborrece todo aquello que nos asemeja al mundo, que nos asemeja al pecado del cual Él nos ha salvado y nos ha sacado. Y por todo el Antiguo Testamento vemos que en sus tratos con el pueblo de Israel, el Señor previno y prohibió y habló en contra de cualquier cosa que hiciera que su pueblo se pareciese a las naciones que estaban alrededor. Esdras, capítulo 9, versos del 10 al 12, allí podemos leer en la oración de Esdras, pidiendo perdón por los pecados del pueblo, donde dice: pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Un mandato de Dios para el pueblo de Israel era la separación de aquellos pueblos, mantenerse separado de aquellos pueblos, en el sentido de que no se asemejaran a ellos, que evitaran casarse con esos pueblos, para que las costumbres que ellos manejaban no se vinieran al pueblo de Dios y no se hicieran iguales a ellos. Desde siempre Él ha aborrecido esto, que su pueblo se asemeje al pecado, que su pueblo busque el pecado, que no haya una diferencia entre el pecador y aquel que ha recibido misericordia y gracia de parte de Dios. Pablo en la misma carta a los Efesios usa un término
en Efesios 4:29, que es palabras corrompidas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria sino la que es buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y el término corrompido habla de podrido. Pablo considera que esta conversación está podrida. Cuando usted encuentra una comida podrida, hermano, eso ya no tiene utilidad para nada. Eso lo único que sirve es para echarlo en la basura y botarlo, o quizá para echárselo a las matas. Pero ya no más para comer, no tiene utilidad. Pero además de esto, no solamente es inútil la palabra que es corrompida, sino que es dañina. Si usted se come algo que está podrido, se va a enfermar. Se va a enfermar. Entonces, de este contexto que vemos en la carta a los Efesios, entramos en este versículo 4 del capítulo 5, donde lo primero que él menciona es ni palabras deshonestas. Tenemos que recordar que nuestra Biblia Reina Valera 1960 en gran parte usa un lenguaje castellano bastante antiguo. Y lo que antes se entendía como palabras deshonestas, quizá hoy no se entiende igual. Hoy, a lo mejor, al decir palabras deshonestas, creemos que estamos hablando solamente de mentir, de engañar, de estafar, y está incluido allí. Pero el término que se traduce como palabras deshonestas se refiere a obscenidades, groserías, vulgaridades. Y tenemos que preguntarnos, hermanos, así como esa persona que estaba en la universidad gritando esas vulgaridades a voz en cuello, preguntémonos cómo es nuestro hablar en nuestra casa, cómo estamos tratando a nuestra familia, con qué palabras me dirijo a mis hijos. ¿Uso las mismas palabras que uso en la iglesia o estoy usando palabras deshonestas, obscenidades, vulgaridades, insultos? ¿Cómo es nuestro hablar en el trabajo? Si no se los dijéramos, ellos podrían decir que somos cristianos. ¿O nuestro hablar está lleno de esas mismas vulgaridades y obscenidades? ¿Cómo es nuestro hablar con los amigos, los que nos conocen? Si no lo supieran, ¿podrían decir a ciencia cierta que somos cristianos por nuestro hablar? ¿Cómo es nuestro hablar en medio de nuestra comunidad? ¿Cómo nos escuchan hablar después que les predicamos el Evangelio? Que los llamamos a creer en Cristo. Después que sale esa bendición, ¿qué nos escuchan echar por la boca? ¿Más bendiciones o las maldiciones salidas del mismísimo infierno? Obscenidades y vulgaridades. También se refiere a hacer apología al pecado, a la miseria. Hermano, no sé si usted se ha dado cuenta, pero muchas veces nos divertimos con las representaciones del pecado. En los medios de comunicación, en las redes sociales, un meme, un chiste, un programa de televisión, una canción, y nos reímos de la gran ocurrencia, pero no vemos el pecado que hay detrás de eso. Y se está celebrando el asesinato, la violencia, la degradación sexual, y nosotros nos estamos riendo. A veces hasta en nuestros mismos estados y redes sociales estamos haciendo eco de esas cosas. ¿Nos divierte escuchar estas palabras deshonestas? ¿Nos causa gracia? Es una lucha en mi vida. Es una lucha en la de usted. Pablo también nos habla de necedades, dice, ni necedades. Y Pablo está hablando exactamente de palabras necias, palabras vacías, palabras sin sentido. Mateo 12:36 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Tengo mal la cita, esta cita es otra. Esto es Mateo 7:18, si no me equivoco. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Mateo 7:18 es esa, ¿verdad? ¿No? ¿7:18 qué dice, mi hermano? Ok, bueno, tengo la cita mal. De todas maneras, el verso del que quería hablar era Mateo 12:36. Ese verso dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa? ¿Esa que leí? Ok. ¿Qué es una palabra ociosa?
Mateo 12:36. Lucas. Quería hablar era de Mateo 12:36. Tengo la cita y el verso equivocado. Como le decía, Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa, palabra sin utilidad y sin sentido. Usted se ha encontrado quizá hablando con una conversación que no va a ningún lado, que no estamos aprovechando de alguna manera para valga la redundancia, para provecho del que está escuchando e incluso del que está hablando. Vaya a una cola de gasolina, donde hay que esperar mucho rato, o cualquier otra cola donde tenga que esperar, y usted escuchará plenitud de conversaciones necias, de palabras necias. En una cola de gasolina todo el mundo sabe gobernar un país. En una cola de gasolina todo el mundo sabe administrar la gasolinera. Todo el mundo sabe producir petróleo. Todo el mundo sabe manejar las importaciones y exportaciones de un país. Todo el mundo es experto en manejar una casa de la moneda. Palabras necias, hermano, eso no lleva a nada, eso lleva a conflicto, a problema, a pelea, a discusión. ¿En cuántas ocasiones usted ha hablado palabras necias en oído de aquellos que necesitan escuchar la verdad? ¿En cuántas ocasiones lo hemos hecho nosotros? También, según la Biblia, el necio es una persona que no reconoce a Dios. Salmo 14:1 dice eso. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces también son palabras que consciente o inconscientemente están negando de alguna manera el poder de Dios. Negando el poder y la persona de Dios. Esos son palabras necias. Palabras que le dan más poder al hombre, a las circunstancias, al dinero, a la economía, le dan más poder que al mismo Dios. Pareciera que nuestras palabras insistieran en quitarle el control a Dios de las cosas. Como si dijéramos: Dios se quedó dormido y nadie está en el timón del barco. Agárrese quien pueda y de donde pueda, porque no sabemos dónde termina esto. Eso es lo que nuestras palabras necias terminan diciendo al mundo. Y además habla de truhanerías. Pablo dice: ni truhanerías. ¿Qué será truhanería? Según el texto original, la palabra significa palabras ingeniosas. Un discurso articulado con ingenio para argumentar, para discutir. Con el tiempo, en el uso común de la palabra, fue derivando en el uso ingenioso del lenguaje para el humor. Y lo que Pablo está queriéndonos decir aquí es palabras ingeniosas, ingenio del lenguaje puesto al servicio del pecado. Vamos a ser más claros: el humor obsceno, el humor inmundo, el doble sentido, las bromas pesadas que tienen que ver con impureza de cualquier tipo, sexual o de cualquier tipo, chistes que hacen apología al pecado en cualquiera de sus formas. Pero también hay otra cosa, hay un hablar ingenioso también puesto al servicio del pecado, el sarcasmo, la ironía, el disimulo a medias. Todo eso es hablar ingenioso, hablar con artificio. Ciertamente, todo este lenguaje puede tener un uso adecuado, un uso bueno. A veces, en las palabras del mismo Jesús encontramos muestras de un hablar sarcástico, pero con la intención de despertar en el oyente una reacción en pro de la verdad. Pero estamos hablando de alguien que se dirige a otra persona, a veces hasta su propio hermano, con sarcasmo, hiriéndolo para que se sienta mal, para que se sienta menos. Aquel hablar, este término me lo enseñó mi esposa, yo no lo conocía. Aquel hablar pasivo-agresivo. Eso es un término, hermano. Aquel hablar que pretende que está hablando buenas cosas, pero por debajito te está insultando y te está metiendo el puñal. Así a la luz del día, sin esconderse, sin hablarlo en las esquinas. Mi esposa me lo comentaba entre sorpresa, asombro. Mira esto le dicen pasivo-agresivo. Mira cómo le está hablando esta persona a esta otra persona. ¡Qué terrible!
Y ciertamente, no me he dado cuenta que eso se hace, pero creo que eso es lo que llamamos comúnmente, no decirle perro a alguien, pero enseñarle el hueso. El hablar disimulado, el hablar despectivo, la ironía que busca escarnecer, herir a la persona, eso es truhanería. Ese es el hablar que distingue al impío. ¿Podemos nosotros distinguirnos de los que no conocen a Cristo por nuestro hablar, o nuestro hablar está en esta misma categoría? Nuestra conversación cae en esta misma categoría. Tenemos que estar vigilantes de lo que sale de nuestra boca. El verso que estaba leyendo en Lucas 6:46, ¿me dijiste? Este es el texto que leí, el que leí primero. Ok, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Si de mi boca salen malas palabras, malas cosas, está delatando mi corazón. Está delatando lo que hay dentro de mí. Entonces, ¿qué dice a los otros la manera en la que yo hablo? Pero Pablo aquí también nos habla de un hablar que es distintivo del creyente, del Hijo de Dios, del Santo. Fíjate que dice, después que habla de estas tres cosas, dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen. Esa misma palabra la usó en el verso anterior, donde dice, ni siquiera se mencionen entre vosotros, refiriéndose a los pecados de impureza, como conviene a santos. Pablo está hablando en estos versos de comportamientos que se corresponden y no se corresponden, respectivamente, a los santos de Dios. Pablo está diciendo, no mencionen estos pecados como corresponde a hijos de Dios que han sido salvados. Y también está diciendo abajo, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, porque no es lo que corresponde a los hijos de Dios. Esa es la palabra en el original, corresponder, que tu comportamiento corresponda con lo que eres. Ahora, ¿cuál es el hablar distintivo de un santo, de un hijo de Dios? Una de las características principales del hablar del Hijo de Dios es la gratitud. Y quiero que se lleven esto del mensaje de hoy. La gratitud es un distintivo del hablar de los santos. Pablo dice, sino antes bien acciones de gracias, cerrando el versículo 4. ¿Por qué acciones de gracias? Bueno, ya nos dijo algo Pablo en el verso 4 del capítulo 5 de los Efesios, porque corresponde con el carácter del santo, del Hijo de Dios. También se corresponde con las bendiciones de aquel que ha encontrado la salvación en Cristo. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si alguien tiene toda bendición espiritual, ¿podría ser otra cosa más que dar gracias? La gratitud se corresponde con lo que hemos recibido en Cristo por gracia, y se corresponde con el destino del santo, el destino del Hijo de Dios. Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo y de Dios es el lugar para aquellos que han recibido salvación por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que dar gracias por la gracia de Dios? Además, la acción de gracias es la voluntad de Dios para los que estamos en Cristo. Así nos dice primera a los Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, muy bonito, sabemos que la acción de gracias, el agradecimiento, es un distintivo del hablar cristiano. Pero, ¿cómo es este hablar de gratitud? ¿Significa, Pablo, que no podemos hablar de otra manera que no sea diciendo gracias a Dios por esto, gracias a Dios por aquello, gracias a Dios por... ¿Significa que tenemos que crearnos una nueva muletilla, un hablar que solamente se refiere a todo esto? Bueno, en parte, sí. Una de las principales cosas que requiere un lenguaje de acción de gracias es dar gracias a Dios. ¿Dar gracias por qué? Por el perdón que hemos recibido en Cristo. Efesios 4:32 habla de eso.
del perdón que nos ha dado Dios en Cristo. Debemos dar gracias a Dios por el amor del Padre y porque nos ha adoptado como hijos. Efesios 5:1 habla de eso, de que somos hijos amados. Debemos dar gracias a Dios por el amor sacrificial de Cristo, que se entregó a sí mismo como sacrificio y ofrenda. Efesios 5:2 habla de eso. Sin ese sacrificio, sin ese amor, nosotros no estaríamos aquí adorando a Dios. Debemos dar gracias por nuestra vida, por nuestro servicio cristiano y por todo lo que implica. Efesios 5, del 19 al 20, habla de eso, donde nos dice que nuestras palabras sean con cantos, con himnos, con salmos, dando gracias a Dios en todas las cosas. Debemos dar gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo, las que mencionábamos en Efesios 1:3. Tenemos razones por las cuales dar gracias, no solamente porque tenemos la arepa en la mesa, porque nos salió el cupo para el niño, porque nos fue bien en el trabajo. Todas esas cosas es bueno darle gracias a Dios, ¿sí? Pero tenemos cosas muy más grandes que estas pequeñas cosas que el Señor nos regala día con día. Nos ha regalado bendiciones sin medida y sin límite. Ahora, estamos acostumbrados a dar gracias por lo que nosotros recibimos. Pero si algo aprendemos de Dios en la vida del apóstol Pablo y de sus escritos, es a dar gracias por los otros. Hace poco yo descubrí que yo daba gracias por la vida de ustedes de esta manera, en mis oraciones. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano fulano de tal, por todo lo que has hecho en su vida y por todo lo que has hecho en mi vida a través de él. Y no está mal, pero en mi corazón descubrí cierto egoísmo. ¿Qué pasa si por medio del hermano el Señor no ha hecho nada en mi vida? ¿Qué pasa si simplemente tengo que agradecer por lo que ha hecho en la vida del hermano? Así el hermano para mí más bien sea un problema. Así el hermano más bien para mí sea de conflicto. Pablo daba gracias a Dios por todas las iglesias que fundó y por todos los hermanos. ¿Por qué razón? Por su crecimiento espiritual. ¿Usted sabe en qué carta le hicieron la vida, en qué iglesia le hicieron la vida de cuadritos a Pablo? Pero de cuadrito chiquitico milimétrico. En Corinto. Lea la carta a los Corintios y vea la manera en la que Pablo da gracias a Dios por esos hermanos. Nuestra acción de gracias debe apuntar a la realidad de lo que somos como cuerpo de Cristo. Debe apuntar a lo que dice Romanos 12:15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. La empatía, el sentimiento de alegría, de felicidad por el bien del hermano, por el crecimiento y la madurez del hermano. Pero la cosa no termina allí, hermano. Nuestra conversación puede ser una conversación, un hablar de acción de gracias, no solamente cuando decimos gracias Dios por todo lo que nos has dado, sino cuando nuestro hablar guía tanto a mí mismo como a mi oyente a dar la gloria a Dios. Un hablar que continuamente pone de manifiesto la gloria de Dios, su gracia, su amor, conduce a los oyentes a la única acción posible, lógica, a dar gracias a ese ser infinito y superior que nos amó, que entregó a su Hijo por nosotros. Ahora, hermanos, yo le confieso, es difícil hablar continuamente de esta manera. Nos ha tocado vivir una situación en este país donde, como diría un amigo de nosotros, nadie se aburre. Todos los días hay un cuento nuevo, todos los días hay un reto nuevo. Y a veces uno pierde la paciencia, y a veces uno levanta la voz y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Y es que pasa, hermanos, que como hablaba el Señor, ahora sí la cita en Mateo 7:18, donde dice, no puede dar el buen árbol malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. En nosotros todavía está ese árbol malo. Por naturaleza, por hábito, por costumbre de nuestra pasada vida de pecado, allí está ese modo de conversación que contraviene, que no se corresponde con el carácter del Hijo de Dios. Y un cambio no va a ocurrir a menos que nosotros nos comprometamos en ese cambio. Pero no nos podemos comprometer pensando que podemos cambiar nosotros aquello
que simplemente está en nuestra naturaleza. Cristo, y hemos venido hablando de que debemos dar gracias por esto, Cristo murió en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados. Toda esa habla impía que hemos tenido durante nuestras vidas y aún ahora está perdonada en la sangre de Cristo. Cristo murió para permitir que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Y Dios envió a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo a su Santo Espíritu. Nos hizo nuevas criaturas y nos ha dado su Espíritu para capacitarnos en la lucha contra cada uno de nuestros pecados. Entonces, para poder dar los frutos buenos del árbol bueno, tenemos que comprender que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas, que Dios nos ha transformado y que con esa transformación nos ha dado el poder para resistir los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando yo hablo de comprometernos con la obra del Espíritu Santo, de no echar en un cesto de la basura aquello que nuestro corazón nos está diciendo que está mal, a no tapar el pecado en nuestras vidas, a pedir perdón a quien tengamos que pedir perdón, primeramente a Dios, en el momento en el que cruzan nuestros labios una palabra que ofende, una palabra que es vulgar, que es inmunda, que es necia, una palabra que blasfema a Dios. Como creyentes tenemos que ver cuál de estos dos árboles está creciendo más en nuestra vida, el árbol malo o el árbol bueno. Esos serán los frutos que van a ver. Aquel que está creciendo más, desarrollándose más. El mundo ofrece un montón de cosas que lo que está haciendo es abonar aquella naturaleza pecaminosa en nosotros, la porquería que sale de las pantallas de nuestras televisiones, de las cornetas de nuestros equipos de sonido, de las pantallas de nuestros celulares. ¿Cómo nos estamos manejando con eso? Creemos que podemos dominarlo, manejarlo, pero hermano, eso está entrando continuamente aquí. Y todo lo que está entrando continuamente aquí, lo que más entra, lo que más pasa por allí, lo que más vemos, lo que más procesamos, es lo que va a salir de manera impulsiva. Antes de que usted lo pueda pensar, va a salir. Eso no permitirá que nuestro hablar nos distinga del mundo, que nuestro actuar nos distinga del mundo, incluyendo nuestra conversación. Entonces, si sabemos que Cristo murió para darnos libertad del pecado, aferrémonos a la gracia de Cristo día con día para apartarnos de tentación, para resistir la tentación que nos ataca, para protegernos a nosotros mismos y a nuestras familias, para mantenernos alerta a cada palabra que cruza por nuestros pensamientos antes de que salga por nuestra boca. Es una lucha constante y continua que tenemos que mantener día a día, minuto a minuto. Todos sabemos lo que es arrepentirse de una palabra dicha de mala manera. No se puede recoger, hermano. Se puede pedir perdón, pero no se puede recoger. Aferrémonos a su gracia no solamente para que obre en nosotros, sino para que Dios nos use para obrar en la vida de otros hermanos, que nuestras palabras sean de edificación, de gracia para nuestros hermanos, aún en medio de los conflictos y de los problemas. Aferrémonos a la gracia de Cristo en medio de las circunstancias que a veces nos saturan y nos hacen hablar necedades y cosas vanas. Pidámosle a Dios que nuestro hablar sea luz en medio de las tinieblas. Es posible que tú me estés escuchando hoy, me hayas escuchado hablar de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Cristo nos ha dado un poder para vencer el pecado, su poder, y a lo mejor quieras recibir de esto, a lo mejor quieras participar de esto en tu vida. Bueno, hermano, no tengo otras palabras para explicarla, sino simplemente decirte lo que Cristo hizo en mí. Siendo yo pecador, porque ese hombre del que les hablaba en la introducción en la universidad era yo, y esa persona que me encontró en la universidad de ese día era nuestra hermana Marián, el Señor obró en mí. Me encontró en esos mismos asientos donde están Moisés y Gabriela y renovó mi vida. Me dio nueva vida. Yo entendí que mi pecado era demasiado horrendo para yo poder acercarme a Dios por mi propia cuenta.
Pero también entendí que no necesitaba hacerlo porque Cristo vino y murió en mi lugar para pagar mis pecados. Y lo único que tuve que hacer fue creerlo, confiar en que Cristo había abierto la puerta de la reconciliación con Dios. Hoy lo único que tú tienes que hacer es exactamente eso, reconocer tus pecados delante de Dios y poner tu fe en que Cristo es tu Salvador y tu Señor. Te invito a hacerlo en esta mañana. Vamos a orar.